Amigos televidentes, de esta hora vamos a dialogar con Joana Ortiz, asambleísta del Movimiento UNES. Bienvenida, asambleísta, gracias por aceptar la invitación a este diálogo. ¿Qué es lo que está pasando con el Hospital Manuel Ignacio Monteros de Seguro Social en Loja? Buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, Fernando, un gusto saludarlo a usted, a todos quienes están en sintonía de este espacio informativo. La crisis que está viviendo el sistema de salud, que está viviendo el IES a nivel nacional, también ha llegado a la provincia del Hospital Manuel Ignacio Monteros, que actualmente, de acuerdo a una visita que realizamos, de un proceso de fiscalización que hemos iniciado en este hospital y en todos los hospitales, tanto del Ministerio de Salud Pública como del IES, está con un abastecimiento del 35% de medicamentos. Aquí ha habido evidentemente una reducción de recursos. Las autoridades del hospital, incluso quienes manejan la farmacia, nos habían mencionado que para poder adquirir medicamentos, incluso los biológicos y oncológicos, que son extremadamente costosos y que sirven para poder atender enfermedades catastróficas y a pacientes con cáncer, bordea alrededor de $6 millones, de los cuales en este año únicamente han asignado $1,5 millones, con lo que han podido cubrir algunos proveedores del año anterior y abastecerse para 3-4 meses, y esa es la principal razón por la que al momento los pacientes con enfermedades catastróficas, con cáncer, y los usuarios del sistema de salud, en este caso del IES, no pueden acceder a medicamentos tal como lo garantiza o se lo ha garantizado en años anteriores. Ahora, frente a esta situación que no solamente es del hospital, del IES en Loja, sino de otros hospitales regentados por el Seguro Social, ¿qué se puede hacer a nivel de la Asamblea, a nivel legislativo, y ustedes como asambleístas ya en la práctica? Porque entiendo que en días anteriores se convocó incluso a miembros del Consejo Directivo del IES y ahí dieron una explicación de la situación. Bueno, en días anteriores lo que hicimos en el Pleno de la Asamblea Nacional fue aprobar una resolución para llamar a comparecer al Pleno a las autoridades del IES, tanto presidente como vocales, y también a la ministra de Salud Pública, para que informen al país a través de la Asamblea Nacional qué es lo que está pasando con los medicamentos, a qué se debe el desabastecimiento a nivel de todos los hospitales, tanto del IES como del MSP a nivel nacional, que incluso en algunos hospitales ya del MSP se estaría viendo la posibilidad de externalizar las farmacias, y que pueden explicar también a qué se deben los despidos masivos que han existido en personal que trabaja en los hospitales públicos, muchos de ellos declarados en el gobierno de Moreno como héroes que atravesaron y atendieron a la población en plena pandemia, hoy han sido despedidos. Por lo tanto, lo que queremos hacer también desde la Asamblea Nacional es ejercer nuestro rol de fiscalizador para que las autoridades que tienen la responsabilidad de poder garantizar el acceso a la salud pública puedan dar una respuesta también a los ecuatorianos. Nos sorprende la renuncia del presidente del IES, porque evidentemente tenía que venir a dar la cara al pueblo ecuatoriano a través del Pleno de la Asamblea Nacional, pero ha renunciado, y esto evidentemente también genera más inestabilidad en el acceso al servicio de salud de los afiliados y jubilados del IES. Precisamente le iba a hacer referencia a la renuncia del señor Francisco Cepeda a su cargo como presidente del Consejo Directivo del IES. Él ha argumentado dificultades en la gobernabilidad dentro de esta institución y, entre otras cosas, este frente que se creó, dice él, en su contra, por parte de los vocales de los empleadores y trabajadores del Consejo Directivo. Frente a esta situación, entonces, ¿qué hacer? Ya no habrá quien dé la cara en este momento hasta que se posesione el nuevo presidente, entiendo yo, ¿o qué alternativa tiene la Asamblea? Bueno, el rol de la Asamblea Nacional en este caso es ejercer el control político de quienes son los responsables de poder dar la cara al pueblo ecuatoriano. Recordemos también que la Asamblea Nacional aprobó una ley para garantizar la transparencia en la gestión de los recursos del IES y de esta manera poder transparentar también esa información y el manejo de los recursos de los afiliados y jubilados al Seguro Social.
En este caso, esperamos que se pueda ya designar a un delegado por parte del presidente de la República. Esto no puede quedar en acefalía, estará pues el segundo a bordo a cargo del IES, pero lo importante aquí es que se pueda dar respuestas y dar soluciones, porque tampoco es que se saca mucho digamos, llevando, bueno, en este caso no es sujeto de juicio político el presidente del IES, pero lo real y lo necesario es que se pueda dar respuestas a la ciudadanía en función de lo que están requiriendo en este momento. La asignación de recursos aquí es clave, Fernando y ciudadanos, para que se puedan abastecer las farmacias y se pueda garantizar el acceso a la salud. Hemos podido ver, incluso yo misma, como familiares en quirófano, que digamos familiares que tienen a pacientes en quirófano, tienen que comprar hasta sondas y insumos médicos básicos para poder para que sus familiares puedan ser intervenidos, mientras que todos los que somos afiliados al Seguro Social, digamos al Seguro Social y al Seguro Social Campesino, damos nuestros aportes mensualmente de manera responsable para poder garantizar de alguna forma ese seguro y cualquier riesgo o emergencia que tengamos los afiliados, y el Seguro Social es de los afiliados y de los jubilados, por lo tanto nosotros lo seguiremos defendiendo y las autoridades competentes tienen que dar respuesta a la ciudadanía en torno a toda esta problemática que no solamente sucede en la provincia de Loja, sino que ha sido claro las exposiciones también de otros colegas, como en otras provincias también está sucediendo exactamente lo mismo. En el propio HCAN, aquí en Quito, sucede una situación similar. Ahora, lo que usted decía, precisamente asambleísta, nos están descontando mensualmente de nuestros roles, es decir, estamos pagando al GIES, estamos dando nuestro aporte, pero la institución no responde frente a las necesidades de los afiliados que requieren en momentos urgentes, como usted mencionaba precisamente una intervención quirúrgica. Entonces, no sé si el hecho de que venga un nuevo presidente vaya a cambiar mucho la situación de la institución, porque lo que se requiere es dinero. Le quiero preguntar, este reconocimiento que ha hecho el gobierno nacional de pagar la deuda del GIES o comenzar a pagar la deuda del GIES, ¿cuánta importancia tiene en la actual coyuntura que está viviendo la seguridad social? Bueno, nos han intentado hacer creer que el IES estaría en quiebra, y en lo que realmente está sucediendo es una muy mala administración y también falta de voluntad política, falta de asignación de los recursos. Tengo entendido, porque es información que me han dado los directores del hospital, que les han hecho un ofrecimiento para que a finales de junio, principios de julio, ya existan los recursos por parte del Ministerio de Finanzas. Y de hecho, la resolución que aprobó el Pleno de la Asamblea Nacional la semana anterior también llama a comparecer al ministro de Finanzas, porque lo que sucede aquí en las comisiones, en el Pleno, es que por lo general las instituciones siempre dicen es que no nos asignan los recursos. Por lo tanto, es necesario que Finanzas, el ministro de Finanzas, pueda dar la cara también y decirnos, darnos a conocer, no el diagnóstico de cómo está el país, no cuál es la solución, cuál es el cronograma, qué tienen planificado para poder asignar los recursos a los diferentes sectores que es necesario. Aquí también, digamos que esta crisis que estamos viviendo sí se debe a la falta de voluntad política que tuvo el gobierno al enviar, por ejemplo, la proforma presupuestaria, cuando redujo en el sector salud 700 millones de dólares de asignación. La Asamblea hizo una observación, sin embargo, el presidente envió la proforma tal como la estableció en un inicio, sin considerar los temas que habíamos observado de falta de asignación de recursos a los sectores de educación, de salud y de seguridad. Pero este reconocimiento... Sí, pero este reconocimiento, le decía yo, Joana, es importante en este momento porque lo que dice el gobierno, nosotros estamos reconociendo que tenemos una deuda con el GIES, lo que otros gobiernos no lo hicieron desde hace 21 años. Es decir, comenzamos dando 100, 120, 200 millones de dólares, pero ya es un inicio. Le decía, ¿cuánta importancia tiene esto ante la crisis que está viviendo el GIES? Bueno, puede tener importancia siempre y cuando se pueda dar ya una respuesta y las farmacias tengan abastecimiento y tengan insumos médicos para poder atender a la población. Pero si solo hablamos de discursos y de ofrecimientos, que el presidente ha hecho muchos y que no ha cumplido en su mayoría, pues realmente esto va a seguir
sido una complicación. Recordemos, y usted lo ha dicho muy bien, Fernando, los afiliados estamos aportando mes a mes, y lo que queremos saber también es qué está pasando con esos recursos, que si bien es cierto, no todos accedemos a, digamos, al sistema de salud de la seguridad social, porque, digamos, no es necesario, pero hay el principio de solidaridad, de que si algún otro usuario requiere esta atención, se la tiene que cubrir con calidad y con calidez, y que esto finalmente pueda repercutir en lo que tienen que garantizar seguridad social para los afiliados y los jubilados. Gracias, asambleísta Joana Ortiz, asambleísta de UNES, por acompañarnos en este espacio. Vamos a una pausa y hablemos con más.